manos de Dios. ¿Y qué forma de hacerlo? Con ese devocional que prepara cada viernes para todos ustedes el hermano Leo Encarnación. Precisamente como vieron ustedes, la hora está llegando. Escucharon ustedes ahí ligeramente algunas de las piezas, uno de esos temas tan interesantes del gran artista cristiano que tuvo toda una época para poder llegarle a toda la audiencia. Precisamente estamos hablando de Leonardo Marini. Leo, ¿quién es ese? No, ese es Stanislao Marino. Stanislao Marino, El italiano. El italiano, Un hombre que en sus composiciones musicales utilizaba la Biblia. La Biblia. Uno de los artistas cristianos que ustedes pueden consumir su música porque es una música depurada. Y no pasa a través de los tiempos. No, porque no va a pasar porque es una música que está escrita por los versículos de la Biblia. De modo que... Hoy vamos a hablar de la Biblia también. Sí, vamos a hablar de la Biblia y de que vamos a hablar específicamente de Romanos. En su capítulo 3, en sus versículos del 19 hasta el 24 o hasta el 25. Aquí hay en los últimos tiempos hay una música híbrida que usted no sabe lo que están cantando. Pero Stanislao era una persona muy serio con lo que se trataba el asunto del Señor, como tiene que ser. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios este momento por permitirnos compartir, como cada viernes, este espacio. De la hora está llegando, tienen que darnos nuestro like para que siga creciendo. La hora está llegando a través de Telediario, la oportunidad que nos da nuestro hermano Robert para hacer el devocional cada viernes y compartir lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es inerrante, es inefable, es inmutable porque es autoritativa, porque es palabra de nuestro Señor, que le escribió a través de hombres piadosos, y por eso la palabra tiene una dualidad. Por tanto, hoy vamos a compartir lo que es la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene algo en particular. Cuando Pablo escribe esta carta entre los años 57 y 59, después de la resurrección, después de los 25 años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pablo escribe esta carta en Corintios. ¿Pero qué esta carta es tan importante? Porque esta carta a los romanos, o este tratado, trata de cómo el modelo de vida, el modelo de salvación viene a través de Cristo. El modelo de salvación viene a través de nuestro Señor Jesucristo. De modo que cuando usted se adentra a lo que es la carta a los romanos, una de las cartas más importantes que tiene el apóstol Pablo, y a quién le va a dirigir y por quién viene la salvación, que no es por ley, no es por la ley, sino por la gracia. Porque Dios espera, la gracia de Dios es que nos permite a nosotros poder llegar a Él. No es por voluntad nuestra, sino viene a través de una fe. Y esa fe tiene que asentarse en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. De modo que lean la carta a los romanos y específicamente pueden leer el capítulo 3 y desglosar esta ricura literaria que tiene esta carta, que enseña por quién viene la salvación del hombre. Pues vamos a leer y a decir lo que significa propiciación y qué significa expiación. Expiación significa el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo en la cruz hizo una expiación y hizo una propiciación. La propiciación significa cambio, una acción de gracia para que nuestro Señor nos perdone. Él se dio a cambio para traer una salvación. Hizo la expiación para perdonar nuestros pecados. Cuando Él hace lo que se llama acción de gracia, o sea, la propiciación, ¿qué hace? Calma la ira de nuestro Señor, la ira de nuestro Dios Todopoderoso. Pero cuando hace la expiación hace el perdón de nuestros pecados. Y el apóstol Pablo en su tratado, entonces, leemos lo pueden poner en pantalla si es tan amable, el capítulo 3, versículo 19 hasta el 25. Pero vamos a leer ahora
hasta que los muchachos pongan esto en pantalla, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que está bajo la ley, para que todas las bocas se cierren, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado delante de él, porque por medio de él, por medio de la ley, es conocimiento del pecado. ¿Por qué vino el conocimiento del pecado? Por medio de la ley. Seguimos leyendo. Y dice, pero aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Los profetas vinieron y hablaron la justicia de Dios por quien venía. Por eso que cuando nos leemos esta carta, nos vamos a Hebreo, dice, mandé a los profetas, mandé a apóstoles a predicar. Después vine yo para rectificar, rectificó lo que aquellos hombres profetizaron. Vino el Señor y lo rectificó aquí. En su misma presencia, tomó forma corpórea humana y vino y se presentó a nosotros. Qué maravilloso es eso. Ver a nuestro Dios, a nuestro Creador, el Creador de los cielos y la tierra, el Creador del cosmos, del universo, y se nos manifestó a nosotros. Y seguimos la lectura. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por quién somos justificados? Seguimos leyendo el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. De modo que ustedes tienen que conocer por quién viene la salvación. ¿Quién vino y hizo el sacrificio expiatorio? ¿Quién vino y dio la acción de gracia por ti y por mí? Porque todos pecamos. Y que todavía la sigue haciendo y dándola por nosotros, porque esa es su grandeza. Mira, cuando nos vamos a 2 de Pedro 3:9, uno de los capítulos que más me encanta del Nuevo Testamento. El Señor, Él no ha retrasado su venida, sino que Él es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Miren cómo es nuestro Señor. Nos vamos a Juan, a 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, específicamente dice Él, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. A veces diríamos, es contradictorio esto, sí, Él vino a pagar el pecado, pero hay algo. Es que había una deuda muy grande y solo Él podía pagarla. Sí, solamente el Señor. Pero Él viene a todo el mundo a pagar la deuda del pecado del hombre. Porque si no es por la ley no conocemos. Porque nosotros no somos, por medio de los judíos viene la salvación a nosotros. Por medio de los judíos genuinos, auténticos, que saben que el Señor vino aquí a esta tierra y se nos presentó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él vino al mundo. Pero, ¿por quién usted obtiene la salvación? Por medio de Él, por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo tenemos una salvación. Y tenemos que pedirle a Dios todo siempre que nos ayudes. El Señor nos ayude cada día más a mirar, poner nuestra atención en nuestro Señor. Hay una salvación. Él hizo un sacrificio y nosotros, su creación se ha revelado con el Señor. Y cuando decimos fijar nuestra mirada, es quitarla a veces de esos materiales, de esos bienes que nos distraen en cuanto a la atención hacia Dios. Esas cosas que hacen, que impiden que nosotros tengamos esa mirada firme sobre Dios, porque Él ve todo y mira cómo lo explica, cómo lo ha dado todo por nosotros. Cómo ha sido su paso por la tierra, precisamente bajo un sacrificio para lograr la salvación del mundo ante el pecado. Así es. Mira, las personas
por Porque, naturaleza. escúchame, Leo, muchas veces ponemos a Dios de acuerdo a nuestras circunstancias y nuestras necesidades. No. Aquí a un ladito y otras cosas aquí, no saber la importancia que tiene El Dios. Señor, mira la diferencia entre el hombre que le sirve a Dios al que no le sirve. Recuérdate, el que no le sirve a Dios usa el cliché de que yo creo en Dios. No, Sí. nosotros le creemos a Él. No yo creo, todos creen, y Santiago dice, todos creen y tiemblan, creen los demonios y tiemblan. Nosotros le creemos a Él su palabra. Su palabra es inmutable. El Señor no cambia su palabra. Cuando el Hijo del Hombre vino aquí a salvar al mundo, ¿qué dice aquí? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque si Él no viene a buscar, Bastante serio eso, salvar lo que se había perdido, Leo. Él viene. Estamos hablando de mucho perdido para tratar de salvarlo, ¿eh? Fíjate que las generaciones van en etapas. Y el hombre en su necedad, en poner sus reglas, se ha olvidado de su creador. Y pues eso es un problema grandísimo. Cuando usted no reconoce de quién usted depende. Eso es como usted cuando es empleado de una persona, que esa persona le facilita muchísimos recursos, le facilita recursos y comodidad, y después usted le da la espalda. Eso hacen los ingratos. Y nosotros somos ingratos. Cuando nos olvidamos que hizo el Señor por nosotros. Se hizo maldito en una cruz para darte salvación a ti y a mí. Yo te solto que lea las palabras. Yo le solto a cada amigo, a cada hermano que se introduzca en la palabra, haga un puente histórico y navegue lo que es la palabra de Dios. Los navegantes, cuando navegaban con Marco Polo, Cristóbal Colón en 1492, dicen que vino aquí por coincidencia, él vino con una carta de ruta, nada ocurre por azar. Llegar aquí no era tan fácil. Pues, el cruzar de un continente a otro para venir aquí. Y nosotros tenemos que leer la palabra, porque si no leemos la palabra no vamos a conocer quién vino aquí, dio la vida por nosotros. Y pues seguimos leyendo y dice aquí, nos vamos a Juan, rectificando, escúchame, a los salmos. Y los salmos, ¿qué dice el salmista? En el Salmo 14:3, específicamente, ¿qué dice el salmista? Porque tenemos que leer la palabra, en ella nos parece que está la verdad, que en ella está la salvación. Para mí está la salvación, dice aquí. ¿Qué pasa con el hombre? Dice el necio en su corazón, comenzamos del versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos y los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Miren cómo le llaman a la persona que no entiende la palabra, algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron y se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Eso es serio cuando ni siquiera aparece uno que haga lo bueno, Leo. Entonces, mira, nuestros pensamientos son corruptos. Por lo general nosotros pensamos siempre en nosotros. Hay una naturaleza caída del hombre que el hombre piensa en sí siempre. Sí. En yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y no consulta. Primero el hombre y luego Dios. Exacto. Debe ser lo incorrecto. Eso es incorrecto. Debe ser invertir la palabra. Entonces, primero Dios y después el hombre. Sí mismo. Porque usted no puede estar por encima del Creador. Yo le digo siempre... Hoy en día eso nos va mucho a nuestra cabeza, ¿sabía? Lo que pasa es que esa naturaleza, ese hombre caído, producto del pecado, piensa así, Robert. Sí. Y va a pasar siempre hasta que el hombre no tenga... No se lo dijo el Señor. Cuando leemos Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, ¿qué le dice el Señor a Nicodemo? Es necesario el hombre nacer de nuevo. Si el hombre no nace de nuevo, no hay un nuevo nacimiento. Eso es así, Leo. Qué interesante, hermano.
Como siempre, tu devocional viene a dejar muy claro y de manera muy importante que está totalmente basado en la palabra de Dios. Lea la Biblia, lea las Escrituras, para usted poder ser cada día un hombre nuevo y tener conocimientos nuevos. Hay Eso que es leer así. la palabra. Eso es así. Recuérdense quién es nuestro Salvador. Le damos gracias por sintonizar cada viernes este espacio. Aquí se habla de salud. Aquí se habla muchos temas muy importantes. Deben de mirar siempre el programa, pero lo más importante esta ahora es que hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Que Dios les bendiga muy ricamente, hermanos. Amén. Leo, hermano, como siempre, agradecer a toda la audiencia por estar aquí con todos nosotros. Concluimos esta semana laboral, ya ustedes vieron, con la palabra de Dios. Leo Encarnación, Robert González, con el deseo de reencontrarnos con todos ustedes la próxima semana, aquí en esta N16, con el compromiso firme e inquebrantable de poder llevar a todos ustedes un telediario. Hasta la próxima, un excelente fin de semana. Dios le bendiga, Dios le guarde. No hay salida.